Por título, vacío sí, lleno no. Diga conmigo, vacío sí, lleno no. Ahora dígale a la persona que tiene a su lado, vacío sí, lleno no. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy importante del desarrollo de la historia de la iglesia. Y es que como hijos de Dios tenemos la oportunidad de volvernos al Señor de todo corazón. Sí, en este tiempo en el cual estamos experimentando pruebas, dificultades, luchas, en lugar de verlo como todo sombrío, todo sin futuro, todo sin esperanza, deberíamos de ver este tiempo de estrechez por el cual como iglesia y seres humanos estamos atravesando como un tiempo de oportunidad. ¿Para qué? Para volvernos al Señor de todo corazón, a fin de que podamos participar de su presencia y manifestación en la forma que Él lo desea. Hoy muchas personas pueden expresar con sus labios que aman a Dios y que le desean. Sin embargo, tal y como lo expresa el profeta Isaías, su honra, amados hermanos, se reduce simplemente a lo que expresan, ya que no tienen la capacidad de profundizar más con el Señor, debido a que su corazón está lejos de Él. Y es que si somos observadores, nos daremos cuenta que nuestra forma de responder a la invitación de Dios para participar con Él de un nivel más profundo de intimidad está directamente relacionada con el grado de relación que tenemos con el Salvador. Tú no vas a poder profundizar más con Cristo, tener un mayor nivel de intimidad con Él, si no trabajas en la relación que hay entre ustedes. Entonces, si nuestro corazón no está dispuesto a profundizar en nuestra relación con Dios, siempre nuestra capacidad para llevar nuestra relación con Él al siguiente nivel estará limitada. Si realmente queremos más del Señor, necesitamos disponer más de nosotros mismos. Porque muchas veces nos quedamos simplemente con la idea, con la emoción, con el sentimiento de que queremos más del Señor, pero no hay esa disposición en nuestro corazón para buscar más de Él. Creo que si queremos que Dios nos llene y que su obra se manifieste en nosotros, necesitamos primero hacerle espacio. Digan conmigo, hacerle espacio. Una vez más, hacerle espacio. Otra vez, hacerle espacio. Si queremos que Dios nos llene y que su obra se manifieste en nosotros, necesitamos hacerle espacio a la presencia de Dios en nuestro corazón. Recuerden la expresión del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, su corazón está desconectado de mí. ¿Y sabe por qué nos desconectamos de Dios? Porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos, del mundo, de afanes y de circunstancias que no le permiten al Espíritu Santo obrar, por el simple hecho de que no tenemos espacio para Dios. ¿Cuántos de nosotros posiblemente hemos estado en esa situación en la cual queremos más del Señor, anhelamos más del Señor, pero pasa el tiempo y nos damos cuenta, si somos honestos en evaluar nuestra vida, que en realidad no hemos hecho lo que se requiere para tener más del Señor? El deseo lo tenemos, el anhelo existe, pero nos falta la disposición para poder buscar más de Dios. Y eso es lo que lamentablemente nos mantiene lejos de Él y hace que como hijos suyos, aun cuando tengamos un anhelo real y verdadero, estemos desconectados del cielo. Estoy seguro que todos los que somos hijos de Dios y hemos tenido la gracia de conocer al Señor Jesucristo, responderíamos amén a la pregunta hecha por el Señor que nos dijera: ¿quieres conocerme más? ¿Qué respondería si el Señor Jesucristo se manifestara ante usted y le preguntara si quiere conocerle más?
Yo estoy seguro que muchos de nosotros responderíamos, amén. Si el Señor te preguntara y te dijera, ¿quieres caminar conmigo? Estoy seguro que muchos de nosotros responderíamos, sí. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar las redes y seguirle? Lamentablemente, observo un problema. Y el problema que observo en la iglesia el día de hoy, el problema que observo en un amplio sector de la cristiandad, no es un problema de conocimiento. No es que nos falte comprender las Escrituras o más enseñanza, puesto que sabemos y alcanzamos a entender que conocer y entender más a Dios es lo más maravilloso y hermoso a lo cual como seres humanos podemos tener acceso. En realidad, tampoco creo que nuestro problema sea un problema de tiempo, ya que todos contamos con las mismas 24 horas para poder en ellas administrar nuestra relación con Dios y durante el día poder intimar con Él. Y sabe, cuando hablamos de este parámetro, créame que hay grandes diferencias en la forma en la cual como hijos de Dios estamos administrando nuestro tiempo. Así que el problema que observo no es de conocimiento, tampoco es de tiempo. Pienso que nuestro problema es un problema de espacio. Estamos llenos, demasiado saturados, demasiado ocupados, demasiado afanados como para detenernos y buscar al Señor de veras. Y eso debería de ser para todos y cada uno de nosotros preocupante, porque ¿cuál es nuestra prioridad en esta vida? La Escritura dice, si alguien ha de gloriarse en algo, que se gloríe de conocerte. Así que nuestra prioridad en esta vida sería conocer al Señor, entender sus caminos, aun cuando estos sean inescrutables. Al participar de su corazón, nuestra visión se ampliará. El problema, amados hermanos, es que como he mencionado, muchos de nosotros estamos demasiado llenos, demasiado saturados, demasiado ocupados, demasiado afanados. Creo incluso que cuando respondimos amén a la pregunta hecha por el Señor, ¿quieres caminar conmigo? ¿Quieres conocerme más? Al responder amén, al responder sí, fuimos sinceros y honestos, ¿cierto o no? Pero algo que debemos de considerar es que en muchos casos ese sí, ese amén se quedará solo en eso. Y usted y yo somos responsables de que no suceda así con nosotros mismos. La palabra de Dios nos insta a llevar la expresión de nuestra vida cristiana a la esfera de lo tangible, a no conformarnos simplemente con lo que pensamos y sentimos, sino que Dios desea que estemos dispuestos a poner manos a la obra y trabajar en aquello que se requiera para que nuestra relación con el Señor pase del plano de lo intangible a lo tangible. Mire, considere lo siguiente. Todos los que somos hijos de Dios debemos aspirar a crecer en nuestra relación personal con Cristo, de tal modo que pueda ser evidente a quienes nos rodean que nuestra relación con el Señor es prioridad de nuestra vida y fundamental para nuestro desarrollo como personas. Hay quienes están fundamentando su desarrollo personal en sus habilidades, en su conocimiento, en su preparación académica. Y nada de esto es de despreciarse. Pero si algo debe de ser fundamental y prioritario en nuestra vida, es sin duda nuestra relación con el Señor. El problema es que a veces la importancia que le damos
a nuestra relación con el Señor, ni siquiera es evidente a nuestros propios ojos. ¿Cómo lo va a hacer a los ojos de los demás? ¿Cómo los demás se pueden dar cuenta que estás creciendo en tu fe? Si Cristo no se ha convertido para ti en tu prioridad y en el fundamento para alcanzar tu destino espiritual y crecer como ser humano. Necesitamos, amados hermanos, entender que Dios desea que llevemos nuestra vida del plano de lo intangible a lo tangible y que la gente pueda percibir a Cristo en nosotros, en nuestra vida. Mire, acompáñeme a ver lo que dice la Escritura allí en Santiago. Vamos allá. Santiago capítulo 2 y vamos a leer del verso 14 en adelante. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, repita conmigo, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Lo volvemos a leer, por favor. Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Tremenda expresión del apóstol en la cual la palabra de Dios nos invita no simplemente a quedarnos con un pensamiento, un sentimiento o una emoción respecto de Cristo, sino que en esta palabra somos desafiados para poder mostrarle al mundo cuál es realmente nuestra prioridad y quién es el fundamento de nuestra vida. Solo de esa manera, amados hermanos, vamos a poder mostrarle al mundo quién es Jesús en nuestra vida y podremos entonces crecer en nuestra relación personal con Jesús. El problema es que dentro del corazón de muchas personas hoy, Jesús no ocupa el primer lugar. La pregunta que te hago es completamente personal e íntima. ¿Jesús está, por lo menos, en las primeras 5 posiciones de tus prioridades hoy? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo lo demuestras? Porque muchas veces podemos decir, y ya lo expresé, que Jesús es nuestra prioridad, que Él es fundamental para nuestra vida, pero no correspondemos a la gracia que Él nos brinda y al favor que nos da al día a día, darnos la oportunidad de podernos acercar a Él. A veces cometemos el error de encajonar nuestra relación con Cristo a las 4 paredes de nuestros templos. Ese es un error, amados hermanos. Y llegamos a pensar que nuestra relación con Dios es tan buena como tiempo pasamos dentro de estas 4 paredes. No es así. Sin embargo, debemos atender a la verdad de que nuestra relación con Dios va más allá del tiempo que dedicamos para venir y escuchar la palabra de Dios. Y no es que esto esté mal, al contrario, es muy bueno que podamos hacerlo. Pero es importante que nos demos cuenta que hay más
y que lamentablemente no siempre disfrutamos de todo aquello que Dios ha dispuesto para nosotros porque simplemente ya no tenemos espacio para todo aquello que Él desea hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces, como ya lo mencioné, el problema que enfrenta la iglesia no es un problema de conocimiento. Ay, es que les falta conocer la Biblia, por estas razones que no oran, por estas razones que no buscan a Dios. No, no es un problema de conocimiento. No, es que es una persona bien ocupada, trabaja 24/7. ¿Sabes? Tampoco es un problema de tiempo. Es un problema de espacio que se origina en muchas actitudes dentro del corazón, donde, aunque con palabras no lo expresemos, con nuestras actitudes gritamos que Jesucristo no es nuestra prioridad y Él no es fundamental, al menos para mí, en cuanto a lo que mi crecimiento espiritual y mi desarrollo como persona. Y eso es lamentable. Porque si Cristo no es el fundamento de nuestra vida, la pregunta sería, entonces, ¿quién lo es? Necesitamos con urgencia presentarnos delante de Dios. ¿Y sabe cómo? Vacíos. Necesitamos presentarnos delante de Dios vacíos para entonces poder ser llenados de Él, sedientos y hambrientos, para entonces poder ser saciados por Él. El apóstol Pablo entendía esta verdad y él sabía que si verdaderamente anhelaba más del Señor en su vida, él debía de menguar, él debía de vaciarse a sí mismo para que Dios pudiera llenarle y llevarlo a un nuevo nivel de intimidad en el cual Dios manifestara su gracia y voluntad a su vida. Imagínese usted que tiene un frasco con la capacidad de medio litro. ¿Cómo podría usted llenarlo con 1 litro? A lo más podría recibir medio litro. El problema con muchos de nosotros es que estamos tan llenos, tan saturados, que no determinamos el hacerle un espacio al Señor. Y aun cuando somos sinceros en nuestra expresión, quiero más de ti, quiero conocerte más, no hay acción en nuestra vida. Y entonces el cielo está esperando a que tú tomes la decisión de hacerle espacio a las cosas de Dios para que su Espíritu comience a obrar en ti. El apóstol Pablo lo expresaba de esta forma. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 8. Escuche con atención lo que la palabra del Señor nos dice. Y dice la palabra de nuestro Dios así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lea conmigo. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Me atrevería a leer solo el comienzo del siguiente verso que dice: y encontrarme unido a Él. Todo lo que yo consideraba de valor, de importancia, todo aquello que yo tenía por ganancia, ha venido a ocupar un segundo término en mi vida porque he decidido poner en primer lugar, porque he decidido que mi relación con Cristo se convierta en la base, en el fundamento de mi crecimiento espiritual y mi desarrollo como ser humano.
Y creo, amados hermanos, que esta aspiración debería ser la aspiración de todos los que hemos venido a los pies de Jesús. La expresión del apóstol Pablo no está orientada a que a partir de este momento todo pierda valor en nuestra vida y nos desatendamos de nuestras responsabilidades personales. No, más bien considero que lo que el apóstol desea comunicarnos es que así como él le dio un valor supremo a su relación con Cristo y tuvo que hacerle espacio en su vida, prescindiendo de todo aquello que en su momento podría impedirle tener más de Cristo, tantas cosas importantes y valiosas en su vida tuvieron que hacerse a un lado para tener más de Jesús. Así espera que nosotros respondamos. Esto me hace recordar la historia en el libro de Reyes, en la cual se nos narra que un miembro de la comunidad de los profetas muere y deja a su familia endeudada. Esta, viéndose afectada por los acreedores, pide consejo al profeta Eliseo y él les dice algo muy importante que considero debemos nosotros de aplicar y considerar en nuestro desarrollo cristiano. Antes de que vayamos a la cita, quiero que leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así: Dios siempre estará presto a llenar en nosotros aquellas áreas de nuestra vida que expongamos a Él y en las cuales decidamos hacerle espacio, de tal manera que su presencia pueda ser derramada y su reino manifestado en nosotros. Pero debemos entender que Él jamás ocupará un lugar que no le haya sido rendido, es decir, presentado vacío. Yo no sé cuántos de ustedes recuerden un canto muy antiguo que iba a la letra: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y por ahí el coro decía: sí, lléname, lléname, lléname. Usted se lo podría pasar cantando lléname, 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 pero si usted está lleno, el cielo está esperando y a coro le responde: vacíate, vacíate, vacíate. Vea lo que nos enseña la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 6. Y me voy a dar la oportunidad, la libertad de poderlo leer en la Reina Valera, versión 60, porque hay una palabra que me encanta la forma en la cual la enfatiza la Reina Valera y que la NBI simplemente la da por sentada. Entonces vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Diga conmigo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Me encanta la forma en la cual esa mujer se presenta exponiendo su real condición delante del profeta. Tú no puedes obtener más de Dios, tú no puedes profundizar en una relación con Dios si no te expones tal cual eres. ¿Cuántos de nosotros antes de presentarnos delante de Dios actuamos como si fuéramos a una cena en un restaurante lujoso? Es decir, nos maquillamos, tratamos de estar muy presentables y entonces venimos delante de Dios y nos presentamos ante su majestad y Él nos pregunta: ¿cómo estás? Bien, mírame.
¿Sabes? Él quisiera que te presentaras como si te hubieras acabado de levantar y recién lavado tu cara. Y al preguntarte cómo estás, pudieras decirle cómo realmente estás. Me encanta la forma en la cual Eliseo profundiza en su relación con esta mujer y le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Y ella tiene que ser muy honesta y decirle, en casa no tenemos nada salvo un poco de aceite. Digan conmigo, un poco de aceite. Yo creo que todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que en algún momento de nuestra vida y de nuestro caminar con Él hemos descuidado nuestra relación con el Señor, aún nos queda un poco de la presencia del Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestro corazón. No importa qué tan alejado puedas estar de Dios, no importa en cuántos pecados te hayas involucrado después de que te hayas apartado del Señor. Estoy completamente convencido de que su gracia es tan profunda y maravillosa que en lo más íntimo del corazón de aquel que en algún momento de todo corazón le recibió, queda un poco de aceite. A veces creemos que nos hemos apartado, nos hemos desconectado del Señor y que pareciera que no hay una huella de Él en nosotros. Pero ¿sabes? Creo que aún hay en nosotros un poco de aceite que podría hacer la diferencia si nosotros le hacemos espacio al Señor. Dice la palabra del Señor. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Lea conmigo, vasijas vacías. Otra vez, vasijas vacías. Otra vez, vasijas vacías. Una vez más, vasijas vacías. Dile al que tienes a tu lado, Dios te quiere vacío. Vacío sí, lleno no. Vacío sí, lleno no. Entiéndelo. Vacío sí, lleno no. ¿Por qué? Porque Él quiere derramarse en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y dice la palabra que el profeta le dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Sabes? Cuando tú quieres que el fuego de Dios, la presencia de Dios vuelva a manifestarse en tu vida, tú necesitas tener tiempos de encierro con el Espíritu Santo. Tú y el aceite solamente. Tú y el Espíritu de Jesús. Tú y el Espíritu de Dios. Y no importa cuán vacío puedas sentirte, no importa cuán mal puedas percibirte, si tú buscas esos tiempos a solas con Dios y le das al Señor un espacio en tu vida, Él lo llenará. Dice la palabra de nuestro Dios, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Lea conmigo. Entonces cesó el aceite. Amados hermanos, Dios siempre estará presto para llenar en nosotros aquellas áreas de nuestra vida que expongamos a Él
y en las cuales decidamos hacerle espacio. Pero necesitamos presentarlas vacías. Solo de esa manera Dios va a poder derramar sobre nosotros más de su espíritu, más de su presencia, más de su gracia, y entonces nuestra realidad será transformada en su verdad. La realidad es que esa mujer estaba en bancarrota emocional, en bancarrota financiera, en bancarrota social, estaba mal. Pero el tiempo que dedicó para estar a solas con el aceite, símbolo del Espíritu Santo, transformó su vida. Ella se presentó tal cual estaba, vacía, quebrada. Y el Espíritu de Dios cambió su realidad en la verdad que el cielo promulgó para ella. Dice la palabra del Señor que cuando las vasijas estuvieron llenas, el aceite cesó. Dios no va a depositarse en una vida que no le rinde su espacio. Luego ella vino y se lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ahora ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ella llegó no teniendo nada. Y ahora es una emprendedora que tiene una capacidad muy grande para vender uno de los productos de mayor demanda y consumo en este tiempo de la historia. La mujer se volvió millonaria. ¿Quieres que Dios cambie tu miseria por su riqueza? Vacíate. Puedes tener muchas cosas que atesores, que valores, pero dice Pablo, ninguna de ellas tiene un valor significativo para mí como para ocupar el lugar que solo a Cristo corresponde. Consideren lo siguiente: existen cristianos que desean que Dios haga su obra en sus vidas, pero no le dan espacio para que Él obre. ¿Cuántas veces tal vez su mamá o algún familiar se ofreció para enseñarle a hacer algún guisado? Y tal vez durante toda esa sesión, durante toda esa clase, nunca le dejó participar. Puede ser, ¿no? A ver, te voy a enseñar a hacer unos huevos revueltos con jamón porque no quiero que el día de mañana cuando crezcas seas un inútil que ni huevos sepas hacer. ¿No? Sí, sucede. Y entonces ahí vamos, a ver, está bien, mira, vas a tomar el sartén y en lugar de que te digan, vas a hacer esto, ahora haz esto, y vas a hacer esto siguiente, y tú viendo, sí, y ya le puedo mover, no, tú no toques nada, te vas a quemar. Y entonces, ¿dónde hubo el espacio? ¿Dónde hubo la oportunidad? Hubiera sido más sincero decir, oye, ven, quiero que veas cómo cocino. Ay, bueno, pues ya voy con una idea de ser observador. Pero muchos de nosotros tenemos en esa posición al Espíritu Santo. Ven y observa cómo yo desempeño mi vida. Pero quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Señor, ¿por qué no has hecho tu voluntad en mi vida? Y algunos de nosotros llegamos a sentirnos frustrados, cansados, molestos, porque no hemos visto que Dios realmente produzca en nosotros los cambios que quisiéramos ver. ¿Cuál es la respuesta? No le hemos dado espacio al Señor. Si queremos que Dios manifieste su gracia sobre nuestra vida, necesitamos responder a su invitación de tener un nivel más profundo de relación con Él.
Y debemos presentarnos ante su majestad con una voluntad rendida a la suya y con acciones que respalden nuestra fe. La fe sin obras está muerta. La expresión sin acciones que le respalden no tiene sentido de ser. Debemos presentarnos ante Dios rendidos y vacíos, dispuestos y quebrantados. Su palabra nos da la certeza de que Él obrará en nuestra vida cuando le demos el lugar que a Él corresponde en nosotros. Lamentablemente, esto que en apariencia es algo muy sencillo, muchas veces es demasiado difícil, ya que a muchos de nosotros no nos gusta perder el control. Entrégale tu situación al Señor. Te la dejo ver. Mira que estoy teniendo problemas en mis relaciones sentimentales, estoy teniendo problemas en lo financiero, estoy teniendo problemas en lo académico, en lo laboral. Y el apóstol Pedro nos da el consejo: pues echa tu problema sobre de Cristo, Él lo resolverá. Déjale tu carga a Él. Y nosotros respondemos: dejo que lo vea, pero no se lo puedo confiar, porque qué tal si se le olvida y yo cómo me quedo. Pero tú lo puedes resolver. No, tampoco. Entonces, muchas veces no estamos dándole espacio al Señor para que Él obre en nuestra vida, porque íntimamente desconfiamos de lo que Él pudiera hacer en nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Dios no está obrando en mi vida como yo quisiera? Una de las razones más simples es porque no le estamos dando espacio. En el principio dice la Biblia que en medio del caos, el Espíritu del Señor iba y venía sobre la superficie de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. Otras traducciones dicen iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es lo que trato de comunicarte? Que el Espíritu Santo no estaba contenido. El Espíritu tenía espacio para moverse con libertad. Él no necesita que todo en tu vida sea perfecto para entonces poder establecer su voluntad y manifestar su presencia en tu vida para luego transformarte. Él solo requiere de que en tu vida haya espacio y tengas la voluntad para hacer lo que Él te pida que hagas. Entonces su voz traerá a tu mente y a tu corazón el orden y la paz que necesitas. Muchos de nosotros nos frustramos porque queremos presentarnos delante de Dios perfectos, pero no podemos presentarnos delante de Dios perfectos si Él no lo hace en nosotros, porque de nosotros nada bueno procede. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, creer que yo voy a alcanzar la perfección por esfuerzos personales y que solo de esa manera Dios va a agradarse de mí y entonces va a querer comenzar a obrar en mi vida para finalmente transformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo, es un error. Lo único que yo necesito es darle espacio a Dios en mi vida y tener la voluntad para hacer lo que Él me pida. Entonces, el proceso de transformación va a ser echado a andar porque le hemos dado a Dios espacio. Dios quiere obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y sabes, a veces le estamos negando el espacio que Él requiere. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres que llegaron a los pies de Jesús vacíos,
sin excusas, sin pretextos, sin justificaciones, sin apariencias, sabiendo que sus vidas estaban destruidas, que sus vidas no tenían sentido, pero conscientes de una cosa: Jesús las podía cambiar. La clave fue que cada uno de ellos estuvo dispuesto a venir delante de Él vacío. Y vea el siguiente ejemplo. Tenemos ahí una imagen donde se nos muestra a la que conocemos en la Escritura como la mujer pecadora. Esta mujer llegó a casa de Simón cuando Jesús fue invitado a ese lugar, y su historia nos ejemplifica claramente esta verdad. Y es que mientras que Simón se percibe a sí mismo sin ninguna necesidad, él está lleno, es justo, es bueno, aunque yo entre paréntesis diría: ¿por qué la conoce tan bien? Y segundo, ¿por qué ella entra a esa casa como Juan por su casa? ¿Se da cuenta cómo la justicia de Simón no era tan justa? Pero esta mujer viene a los pies de Jesús vacía, quebrada, rota. No tiene nada que aparentar, no tiene nada que justificar. Ella solo sabe una cosa: necesita a Jesús. Necesita a Jesús. Y llega ahí exponiendo su vida. Y no solamente eso, dándole a Jesús el espacio que Él necesita para obrar en ella. Simón no tiene espacio para reconocer a quién tiene en su casa. Pero esta mujer tiene espacio para que Jesús pueda ver el desorden que hay en su corazón. Simón juzga al maestro y dice: si este realmente fuera un profeta de Dios, sabría qué clase de mujer es esta que le toca, una pecadora. Pero esta mujer se ha derramado, se ha vaciado a los pies de Jesús. Y Jesús le dice: entré en tu casa y no me diste beso. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste con aceite, mas esta me ha ungido con sus lágrimas y ha secado mis pies con sus cabellos. Esta mujer, que a los ojos de todos era señalada como una mujer de mala reputación, alcanzó el favor de Dios en su vida porque se mostró y se presentó vacía. ¿Qué recibió Simón? Solamente la retribución de haber tenido a Jesús en su casa. Pero ella experimentó una transformación en su vida. Y hoy, 2000 años después, seguimos hablando de ella. Otro ejemplo que encontramos en la Escritura, acompáñenme, Lucas capítulo 18. Vamos a leer a partir del verso 10 hasta el verso 14. Y dice la palabra del Señor así: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios,
te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese recaudador de impuestos se presentó vacío delante de Dios, mientras que el fariseo no necesitaba de Dios, no tenía espacio para una transformación en su vida. Y esto es algo que hoy debemos de considerar, amados hermanos, porque nos es necesario movernos en la dirección que Dios quiere. Si lo que realmente deseamos es experimentar su presencia en nuestra vida. Ahora, surge una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto vaciarnos? Yo quiero mencionarles solo 4 cosas. Y la primera de estas es porque no nos sentimos cómodos cediéndole a Dios el control. Nos gusta tener el volante en las manos, el volante de nuestra vida. Y sabes, presentarte vacío delante de Dios implica dejarle el control a Él. Y es ahí donde muchas veces no queremos. ¿Se acuerdan de aquellos a los cuales Jesús les hizo la invitación para participar del ministerio? A uno le dijo: ven y sígueme. Y este dijo: Señor, sí, yo te seguiré, pero antes déjame ir y enterrar a mi padre. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos esa sensibilidad como para priorizar y poner como fundamento nuestra relación con Cristo para crecer tanto en lo espiritual y desarrollarnos en lo personal? Él debería ser prioritario. Y lamentablemente muchos de nosotros queremos que Él obre, pero mientras que Él no sea prioridad, mientras que Él no sea el fundamento en nuestra vida, no vamos a poder experimentar esa transformación, ese mover de Dios, porque simplemente no le estamos cediendo el control. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque no nos sentimos cómodos al hacerlo. ¿Por qué nos cuesta tanto vaciarnos? Número 2, porque hay cierto grado de orgullo en nuestro corazón que nos impide menguar. Valoramos tanto lo que pensamos acerca de nosotros mismos, que muchas veces justificamos nuestro actuar delante de Dios en lugar de presentarnos tal cual somos. Ay, no, es que si le digo a Dios que tengo problemas con la pornografía, ¿qué va a pensar de mí? Ya lo sabe. Ya lo sabe. ¿Por qué no te presentas vacío? Sin nada que ocultar, sin nada que justificar, sin nada que aparentar. ¿Por qué nos cuesta tanto vaciarnos? Pues porque hay orgullo en nuestro corazón que nos impide menguar. Y tratamos incluso de aparentar delante de Dios algo que no somos, algo que no sentimos. Por eso es que podemos responder con avidez: ¿quieres seguirme? Sí. ¿Quieres conocerme más? Amén. Pero no pasamos de ahí. ¿Eres sincero? Sí, lo deseas. ¿Quieres más de Dios? Pero no tienes espacio. Y si no hay espacio, ¿cómo esperamos que Dios se mueva? 3, ¿por qué nos cuesta tanto vaciarnos? Porque nuestro corazón
siempre se va a aferrar a lo que en realidad ama. En nuestro interior siempre va a existir una competencia entre aquello que aprecias y aquello que amas, ganando siempre lo que amas. Entonces, ¿por qué no me vacío? Porque hay cosas que para mí todavía tienen un valor mayor a Cristo. ¿Por qué no me rindo completamente? Porque hay cosas en mi vida que para mí todavía tienen un valor superior a Él. ¿Me explico? Simple, ¿no? Sencillo. El Señor Jesucristo lo expresó así: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y lamentablemente, amados hermanos, muchas veces nuestro tesoro no está en Jesús. Pero tratamos de adornarle todo el escenario como para que Él crea que realmente sí estamos apasionados por Él. Pero la realidad es que nuestro corazón está desconectado del cielo. ¿Por qué? Porque no tenemos la determinación para intimar con el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto vaciarnos? 4. Porque carecemos de la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde algo que es sumamente importante, y es que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y si nosotros no tenemos convicción respecto de aquello que nos hace falta, esta es la causa principal por la cual el concepto y visión que tenemos acerca de nosotros mismos es incorrecto. Entonces yo creo que no necesito de Dios porque estoy bien, porque voy a la iglesia, porque predico, porque enseño, porque tengo a mi cargo cierto ministerio, o porque hago ciertas actividades u obras piadosas. Pero debes de saber que nada de eso de alguna manera cuenta para profundizar en tu relación con el Señor, sino que más bien esto debería ser fruto de tu relación con el Señor. Quiero que por un momento te preguntes si realmente estás dispuesto a presentarte vacío delante de Dios. ¿Vacío? Sí. ¿Lleno? No. Cuando estamos llenos, le decimos al cielo: no tengo espacio para ti. Y la bendición de Dios se detiene, esperando que hagamos espacio para el Señor. Con esto concluyo. Si decidimos vaciarnos, tenemos esperanza. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6: estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que la obra que ha comenzado en ustedes llegará a su término si ustedes se comprometen a presentarse delante de Dios vacíos, para que Él derrame su presencia en su vida, los llene y los transforme. Hagámosle espacio al Espíritu Santo en nuestra vida. Tu problema no es un problema de conocimiento, no es un problema de tiempo. Es un problema de espacio que está directamente conectado a tu voluntad. A tu voluntad. Así que por favor pónganse de pie, vamos a orar.
Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, reconociendo ante tu majestad nuestra fragilidad, nuestras carencias, nuestra miseria. Señor, venimos ante ti reconociendo que te necesitamos. Queremos que vuelvas a ser el centro de nuestra vida. Queremos que seas el eje de nuestra existencia. Espíritu Santo, esta tarde tu iglesia se presenta delante de ti hambrienta y sedienta, buscando ser saciada por ti. Nos presentamos vacíos, queriendo ser llenos de ti. Espíritu de Jesús, convéncenos de qué es aquello que está estorbando en nuestra vida para tener más de ti. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón. Deje que el Espíritu Santo ministre a lo más profundo de su ser y le haga saber en qué áreas de su vida usted necesita hacer espacio. ¿Cuántas veces le hemos negado a Jesús el lugar que a Él le corresponde? Y es tremendo cuando la Escritura dice que José y María estaban buscando un lugar donde descansar, porque el tiempo del alumbramiento había llegado. Y dice la palabra y enfatiza: y no hubo para él un lugar. Los mesones estaban llenos. Y el Hijo de Dios tuvo que venir a nacer en un pesebre, porque no había lugar para él. Hagámosle espacio. Hagámosle espacio a Dios en nuestra vida. Deja que Él obre en tu carácter, en tu manera de pensar, en tus emociones, en tus relaciones, en tus planes. Ríndete y dile: vengo delante de ti vacío para ser lleno de tu presencia. Quiero que seas tú mi prioridad, mi fundamento, mi todo. Acércate al Señor, Él no te echará fuera. Reconoce delante de Él tus carencias, tus faltas. Y Él te abrazará. Hazle espacio a su presencia en tu vida. Padre, cumple tu propósito en nosotros. Lleva a cabo, Señor, tu voluntad en nuestra vida. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.